Vamos a pasar a la palabra de Dios. Nuestra base es Salmos 133. Основою нашої серії проповіді є Псалом 133. Дивіться, як добре, як любо братам жити разом в єдності. Vamos a leerlo todos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en la guerra, en pleito, en silencio, en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Todos los que tienen barbas. La barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque allí envía Jehová bendición y vida. Бо там Господь посилає благословіння y життя вічне. Hay dos requisitos para tener la bendición y la vida eterna. Bueno, un requisito. ¿Cuál? Habitar juntos en armonía. Habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo se puede habitar en armonía una ucraniana con un mexicano? ¿Cómo se puede? Як може українка з мексиканцем жити в гармонії? ¿Cómo se puede vivir una persona con carácter fuerte con una persona con carácter suave, débil? ¿Cómo se puede? ¿Dónde se encuentra esta armonía? ¿Dónde знаходимо цю гармонію? ¿Dónde se encuentra? Miran cuántos somos y los que faltan. ¿Quién es nuestra armonía? El Señor. Obviamente, наша гармонія, цілісність – це наш Бог. Porque cada uno venimos con heridas tremendas del mundo. ¿Cuántos de ustedes se lastimaron mucho antes de conocer a Dios? Хто із вас поранився перед тим, як пізнав Бога? ¿Cuántos de ustedes se han lastimado ya conociendo a Dios? Хто із вас поранився вже знаючи Бога? ¿Cuántos de ustedes han lastimado a los demás antes de conocer a Dios? Хто із вас поранив інших перед тим, як пізнав Бога? ¿Cuántos de ustedes han lastimado a los demás ya conociendo a Dios? Хто із вас, знаючи Бога, радить інших? ¿Qué vamos a hacer? O es como que un círculo sin esperanza, що робити? Це як загнаний круг. ¿Qué vamos a hacer? ¿Queremos la bendición? ¿Хочемо благословіння? ¿Queremos la vida eterna? ¿Quién quiere bendición y vida eterna? ¿Хто хоче благословіння і вічне життя? Tenemos que encontrar la armonía. Нам треба знайти єдність. ¿Qué vamos a hacer? Cuando yo era soltera y vivía sola, cuando я була холостячкою y жила сама, yo llegaba de mi trabajo a la casa después de muchas horas de estar con mis alumnos, ministrando la palabra. Llegaba a la casa y pensaba, ay, soy una persona tan pacífica. Я думала, приходила додому, думала, яка я мирна людина. No peleo con nadie, ni с ким не сварюся. No hago vida imposible a nadie. Una persona super madura. Такая зріла людина, такая мирна. Hasta que apareció una persona a mi lado. До тих пір, поки не з'явилася інша людина разом зі мною. Entonces, en realidad, ¿está armonía dentro de mí? ¿Dónde encontramos la fuente
de армонія. Де ми знаходимо джерело єдності? ¿Dónde? En Dios. En Dios. Entonces, si dos personas no se reconcilian, a ver, ¿cuántos son esposos aquí? Levantan la mano. ¿Ok? Чоловіки y дружини підніміть руку. ¿Cuántos de ustedes están peleando seguido? Honestamente, no hablamos de pleitos grandes, pleitos chiquitos. A ver, nadie está peleando tú. Creo que solo pastor y yo. Хтось з вас свариться часто. Entonces, podemos encontrar entendimiento nosotros en nosotros mismos, porque los dos tenemos razón, не завжди всі праві, правда? Entonces, ¿dónde encontramos la unidad? En la palabra de Dios, en sacrificio de Dios. Entonces, esto es una guía de Dios, це Божа інструкція для єдності, guía de Dios para la unidad. El Salmo 103 es un canto de peregrinos. ¿Quién sabe qué es peregrinación? Sí, peregrinación es un viaje con propósitos santos, que donde tú crees que hay un lugar santo y allí tú viajas. Eso es peregrinación, es viaje de los creyentes a los lugares santos. Y a las personas que así viajan se llaman peregrinos. La palabra de Dios nos llama a nosotros peregrinos en esta tierra, que estamos haciendo nuestro peregrinaje. ¿Está bien la palabra? Ми зараз робимо нашу пілігримську подорож. ¿A dónde nosotros dirigimos? ¿A la Basílica de Guadalupe? ¿No? ¿A la de Pedro y Pablo? No. La de la 96, ahí. ¿O la de Cristo el Rey? ¿Amén? No. ¿Parque de las Palapas? No. ¿Martín? Perdón. Nosotros, yo recuerdo cuando conocimos a Pastor y yo, y él me platicaba, dice que fíjate, estaba yo yendo al trabajo y vi a un señor que estaba de rodillas. ¿A dónde él iba? A una iglesia. Y iba caminando de rodillas en medio de la calle. Y yo le dije, ¿a dónde va? Y le dijo que va haciendo su penitencia o su peregrinaje a una iglesia. Y hasta nombre me dijo que se llamaba Amado. Y dice, yo me paré y le conté que no hay necesidad de hacer eso. Eso no nos redime. Esto no es peregrinaje de verdad. Nosotros en esta tierra estamos de camino. ¿A dónde? ¿Al cielo? La eternidad. A la eternidad. Porque el cielo también va a ser un lugar temporal para las almas antes de la resurrección. Ми знаходимося в подорожі зараз, теж як пілігрими, навіть не на небо, тому що небо теж тимчасове місце до воскресіння наших душ. Вічність. Nuestro camino es a la eternidad, donde estaremos juntamente con Él, де ми будемо завжди з Ним. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ese salmo es un salmo de peregrinaje. Ustedes saben que cada hombre tenía que presentarse en Jerusalén ¿cuántas veces al año? Три рази на рік кожен чоловік повинен був йти в Єрусалимський храм на поклоніння.
3 veces. Entonces, cuando subían al templo, cantaban los cánticos que se llamaban cánticos de ascensión. Y ese salmo es uno de ellos, los cantos de los peregrinos. Y este cántico es un cántico muy especial, lo cantaban porque cuando David escribió este canto, todo el reino prácticamente estaba unido. El reino nunca ha sido tan unido como en la época de David. De hecho, se llama reino, época de oro. Pero cuando después de su hijo Salomón, ¿qué sucedió? ¿Quién sabe? El reino se dividió. ¿Quién sabe más además de hermana Aida? ¿Qué pasó con el reino? Після царя Соломона царство розділилося. Sí se dividió. ¿Por qué se dividió? ¿Quién sabe? Porque Roboam no pudo ser el rey que necesitaba, o sea, no supo ser el líder que dirigía. No es la razón. ¿Qué sucedió con Salomón? Se apartó. Se dividió entre 1000 mujeres, entre miles de ídolos. Так як серце Соломона розділилось між 1000 жінок і ідолів, se enriqueció y se hizo poderoso su ejército. El rey Salomón rompió 3 mandamientos para reyes que Dios dio. ¿Sabían cuáles son? ¿Saben? En el libro de Deuteronomio, antes que se levantó el rey, Dios dijo: cuando te eliges a un rey que no tenga muchas mujeres, que no tenga mucho dinero y que no tenga mucho ejército, para que no se orgulle en sí mismo. Соломон нарушив всі 3 заповіді для царя: не мати багато жінок, не мати багато грошей, не мати багато армії. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Empieza división en su corazón. Su corazón empieza a dividirse y nadie puede servir a los dos. El hombre con corazón dividido no puede estar estable en todos sus caminos. Y cuando él muere, Dios, por honrar a David, por promesa de David, guardó el reino, y cuando muere Salomón, el reino lo dividen sus hijos. Y se hace el reino del norte, 10 колін Північного царства y 2 tribus del sur. Judá, sur, Israel, norte. Израиль, Північне царство y Judá, південне. Entonces, cuando los peregrinos estaban saliendo ya, subiendo el templo, llegando de los tribus del norte a Jerusalén, todos esparcidos, y cantaban: vamos a reunirnos todos, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esto era la voluntad de Dios. Nunca Dios deseaba que su pueblo sea dividido. Ніколи не було волі Божої розділення у його народі. ¿Estamos bien hasta aquí? Como estoy así entre idiomas, a veces si me escapa alguna palabra, díganme que quiero ayudar, ministrar un poquito. También nuestros hermanos necesitan ser ministrados. Entonces, está diciendo el Salmo que allí se encuentra la unidad. ¿Allí dónde? ¿Dónde? En la armonía de los hermanos. Okay, pero ¿dónde? Allí. Miran el Salmo, no adivinan. ¿A dónde iban ellos? A Jerusalén. Allí ellos encontraban unidad cuando subían para las fiestas de Jehová. Es algo muy importante.
En las fiestas, ¿quién se honraba? ¿A quién se celebraba? A Jehová. Entonces, en Jerusalén, en el nombre de Dios, se encontraba la унidad. В Єрусалимі, коли вони об'єднувалися в святкуванні свят Господніх, знаходили єдність. Там є єдність. Entonces, también allí sufrieron la división. Y hoy vamos a hablar un poquito, mis hermanos, empezar a hablar de los enemigos de la unidad. Antes que sigamos estudiando el Salmo mismo, vamos a hablar sobre los enemigos de unidad. Сьогодні ми поговоримо про ворогів єдності. ¿Estamos listos? Cuando leemos Proverbios, en el libro de Proverbios, capítulo 6, книга приповісток, 6 розділ, 16 по 19 вірш. Приповістки, притчи 6, 16, 19. Allí Dios nos está dando la lista donde dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. 6 речей ненавидить Бог. Навіть 7, які, російське слово, які презирає або по-українськи зневажує su alma, його душа. Estamos viendo que hay cosas las cuales Dios odia, aborrece y abomina. Por ejemplo, ¿a ti qué te causa abominación? ¿Qué abominas tú? Deme unos ejemplos. ¿Qué no toleras? Porque abominar es no tolerar. Yo, por ejemplo, abomino cabello en el piso y en la comida sobre todo. Nosotros fuimos a comer a un restaurante hace yo creo que ya unos meses, porque nos gusta una ensalada que allí solo ahí hacen. Entonces fuimos a comer esa ensalada y me traen la ensalada y yo la abro y hay un cabello negro en medio de esa ensalada. Es una ensalada de papaya verde rallada. Y yo me congelé, y más que me gusta esta ensalada, yo jamás regresé a ese lugar a comer. Cuando yo pienso ya ahora de esta ensalada y de este lugar, yo me causa abominación. Ya no puedo obligarme ni pensar en este lugar ni en esta ensalada, aunque yo sé que eso puede suceder hasta la mejor de las amas de casa. A mí también. Por ejemplo, ¿qué abominas tú? Abominar es cuando te cauса repudio algo. Ми говоримо, що таке зневажувати, що не можна видержати, противне. Algunas cosas? Algunos ejemplos? Y cuando no respetan tus tiempos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Injusticia, sí. Entonces, Dios dice que no solo aborrece, pero abomina, le causa repugnancia esto. Le causa prácticamente, hay otra cosa, recuerdan que hablábamos que a Dios le causa repugnancia, es la gente tibia, que dice te vomitaré. Бога є речі, які в нього визивають цей рвотний ефект, йому противно від того, наприклад, теплі люди, а тут ще одне, вірніше 7 речей. Entonces dice
en versículo 16 los que aborrece y luego dice el que provoca el conflicto entre hermanos. Той, хто визиває розділення між братами, це те, що Бог ненавидить. ¿Qué les parece? Y aquí, en Proverbios 6:19, el que esparce contiendas entre hermanos. Той, хто розсіює ворожнечу між братами. Y tú me puedes decir, bueno, eso yo nunca lo hago. Es muy fácil y les voy a decir que ese principio, цей принцип застосовується як в сім'ї, так і в церкві. Ese principio se aplica tanto en la familia como en la iglesia. Por ejemplo, entre los hermanos, ¿cuántos de ustedes son muchos hermanos? A ver. ¿Ok? Pues vas великі сім'ї. Entonces, por ejemplo, me enojo con una hermana mía que me hizo mal y empiezo a hablar mal de ella con los demás de mis hermanos. Entonces, mis demás hermanos, como la fe es por el oír, ¿qué sucede? Empiezan a verla a través de lo que yo presento. Eso es, y los demás no quieren ver a esa hermana. Dicen, esa hermana es uno, otro, tercero, cuarto. Y yo he hecho este error en mi vida, de hecho, hace unos 2 años, cuando yo estaba muy dolida con mi hermana por lo de mi mamá, me exploté en frente de mis hermanos y hablé mal. Bueno, no hablé mal, hablé lo que es. Dice, pero ¿con cuál propósito? ¿Eso ayudaba en algo? No. Eso en contrario traía división. Коли ми сердимося на нашого брата, наприклад, і всім іншим братам церкви розказуємо, за що ми сердимося і зло він зробив. І тоді ми всіх настроюємо. Lo mismo en la iglesia. Cuando una hermana o un hermano no me saludó, de repente toda la iglesia sabe quién no me saludó hoy en la mañana. Yohanan, por ejemplo, con trabajo me saluda, les voy a acusar a Yohanan. No me quiere saludar. Entonces, ¿qué sucede? Todavía me sucedió otra cosa. En la iglesia en Ucrania, habían 2 hermanas. Y que cada vez que yo hablaba con una, me decía, no, vamos a llamarla, no me saludo. Cuando entro a la iglesia, Juanita voltea cara por otro lado. Y Juanita dice, cuando entro a la iglesia, María está volteando por otro lado. Y yo digo, pues cada una está viendo por otro lado. Pero todos amigos de una saben que la otra es sangrona y no saluda. Y los amigos de otra dicen que la otra es sangrona y no saluda. Entonces, ¿qué automáticamente sucede? 2 campos. Campos de fulanita y campo de María. Se divide. Ya hay una división. ¿Me explico? Дуже легко розділити, настроїти людей один проти одного. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo vamos a manejar la situación? Muchos dicen, yo por eso no convivo con nadie. Otros dicen, yo por eso no me caso, porque veo que todos están mal en matrimonio. Mi sobrina dice, yo cuando veo los matrimonios en mi alrededor, se me quitan ganas de casarme. A veces Sheila también comenta eso, la escuchamos. O yo digo, cuando veo como
como tienen que trabajar con los niños y yo digo, ay, yo por eso no tengo hijos, como que si fuera, ¿no? Pero, si me explico, mis hermanos, muchos preferimos aislarnos en lugar de integrar y vivir en armonía. Багато тому, хто приймає рішення обособитися і не спілкуватися з іншими, щоб уникнути проблем. No es una solución bíblica. Porque no dice, mirad cuán bueno y delicioso es que cada uno está en su rincón y no habla. Подивіться, як добре і солодко, кожен по кутках і ніхто ні з ким не свариться і не спілкується. Este no es bíblico. Allí no te vas a formar tu carácter, porque hierro afila hierro. Creo que Stephanie predicó el tema cuando estábamos de viaje el mayo pasado. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cada uno por su lado o juntos en armonía? Porque la bendición y la vida eterna, ¿dónde se derrama? Donde viven juntos бо благословіння і життя вічне сходить туди, де разом, і в єдності, і в гармонії, не там, де кожен по кутках, но donde cada uno está en su rincón. Por eso los hermanos, aunque no entienden el idioma, están buscando a congregarse. Los llevaban, hermanos, a otras iglesias, dice, nos sacaron, sentamos, nadie acercó ni saludar, ni preguntar, ni nada, dice, estábamos sentaditos todo el servicio y así fuimos. Pero ¿por qué no van para que los saludan? Vamos porque nuestro lugar está en la casa de Dios. Y la casa de Dios somos nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Dios abomina. Me imagino que así como yo abomino pensando en esa ensalada, que hasta me da escalofrío, así Dios abomina a la persona la cual siembra discordia. Ahora, para que no confundan, cuando tú tienes conflicto con alguien y no puedes resolverlo o tienes duda, está bien a venir con los pastores o con los líderes y pedir consejo. Eso no es sembrar la discordia, es buscar ayuda. ¿Estamos bien hasta aquí? Para que luego no guardan y no sepan qué hacer. Está bien a venir porque pastores, si vamos a tener discordia con todos de lo que hemos escuchado de cada uno, no vamos a ni saludar a nadie. Porque muchas veces lo que escuchamos de los esposos sobre esposas, de esposas sobre los esposos, sobre los hermanos, sobre los suegros, sobre los papás, sobre los hijos, sin fin. Nosotros aquí no estamos para juzgar cuando alguien llega y cuenta. Es para orientar, para cómo llegar a la armonía. Eso es nuestro trabajo. Entonces dice 7 cosas abomina, entonces el que esparce contienda entre hermanos. Y aquí el foco no está en la división tanto, porque siempre van a ser conflictos. Conflictos no son divisiones. Сам конфлікт – це не розділення. Конфлікт – це шлях до єдності. Un conflicto es el camino para la unidad. ¿Cómo vamos a llegar a la unidad a través de nuestras diferencias? ¿A cuántos de ustedes les gusta mi carácter? A Sofi, gracias, mi vida. Si ustedes me preguntan de su carácter, yo les voy a decir, en tu carácter me gusta esto y esto y esto. Y esto es lo que repudio. Aborrezco. Porque todos tenemos partes fuertes y
partes que tenemos que trabajar. Por eso el problema no es la diferencia, різноманітність це не проблема, конфликт це не проблема, un conflicto no es un problema, conflicto es la gracia de Dios para que podamos aprender a ser de veras unidos. Porque cuando todos somos así, venimos y decimos, sabes que todos somos aleluya y gloria a Dios y aleluyas somos, mentirosos somos, porque somos tremendos en nuestro carácter. Якщо ми будемо прикидатися пухнатими і не йти в вирішення конфліктів, то ми брехуни. Конфлікти треба вирішувати. Los conflictos hay que resolver, no ignorar. Los conflictos ignorados son camino directo a la separación. Por eso en matrimonio nosotros tenemos que aprender a hablar y a ver, ok, a ti te gusta el caldo, por ejemplo, pozole rojo, a ti te gusta pozole verde, ¿cuál vamos a comer en la casa? Pues va. O vamos a comer blanco con 2 salsas aparte, o un sábado comemos, o jueves pozolero, comemos verde y otro rojo. ¿Estamos bien hasta aquí? Es llegar a unos acuerdos. Завжди можна домовитись. La palabra de Dios dice en Amos 3:3, ¿cómo los dos andarán juntos si no se ponen de acuerdo? Як двоє, Амоса 3:3, як двоє підуть разом, якщо вони не домовляться? Entonces, el foco no está en la división y no está en la diferencia, sino en la intención. No sé si hay palabra intencionalidad del acto, que yo con intención traigo discordia. Cuando yo quiero hacerlos enojar uno con otro. Тут справа не в тому відмінностях, а справа в намірах посіяти ворожнечу або посварити. Entonces, el que trae la discordia con intención de hacerlos pelear, ¿a quiénes de ustedes, de hecho, alguien hizo pelear con alguien? A ver, ¿quién ha sido víctima de esto? Yo también, pero también lo hice, aunque pensaba no lo hago con intención, pero hablaba mal de otra persona o hablaba la verdad la cual nadie necesita. Trátalo con Dios. ¿Por qué tienes que tu conflicto exponer a todo el mundo? Ay, para que te digan, no, tú sí tienes la razón, ella no. Claro que la razón siempre va a tener la persona la cual cuenta primero. ¿Sabían ustedes? El que cuenta primero gana, porque ya nació la fe. Por eso para la consejería matrimonial nosotros nunca creemos a uno. A ver, 2, vénganse 2 por acá y vamos a ver qué pasó. Porque si no tratas con 2, vas a creer la mentira. Porque uno solo cuenta su parte. ¿Cierto o no? Sí. Навіть в порадництві шлюбу ми завжди кажемо 2 приходьте, розкажіть історію, бо коли розказує один, це вже брехня. Siempre necesitamos escuchar 2 lados para saber qué pasa en realidad. Entonces, la división y el conflicto ocurren de forma natural, pero hay personas que lo provocan. No surge nada en medio de nada, hay alguien que lo provoca. Cultivan y vierten leña al conflicto. Cuando tú vas y dices, es increíble nuestra forma de percibir. Cuando yo estoy contenta con mi esposo, me parece un hombre maravilla. Pero cuando me molesto con algo, ya todo lo que hace me molesta.
aunque hace cosas buenas. Коли мій чоловік щось зробив мені добре, робить добре, він найкращий чоловік в світі. Коли він щось зробив одне погане, за що б він не робив, уже все мені здається погане і мене дратує, і мені воно не добре. ¿Cierto o no? ¿Están de acuerdo? Entonces, tenemos que siempre estar pendientes. Otra forma de traducir este versículo, el que esparce contiendas entre hermanos, es él aborrece a una persona que provoca conflictos en la comunidad. Por ejemplo, Stephanie. Vamos a agarrarte de víctima, Stephanie. ¿Podemos? Stephanie decide, ya me harté de los pastores. Voy a abrir mi propia iglesia. Y va con Tatiana. Tatiana, ¿recuerdas cómo pastores te hicieron esto? Y Tatiana, claro que sí. Y todavía me hicieron más. ¿Y a ti qué te hicieron? Oh, a mí qué me hicieron. Ya somos dos. Vamos con Eduardo. Van Stephanie y Tatiana van con Eduardo, van a la casa de la familia de Eduardo. Ahí está Eduardo, Jessica y Alexa. Hermanos, ¿qué les pareció eso, lo que dijo pastor? Pues dice, como habla Eduardo, pues... No, entonces, pero no viste, te contamos. No, pero vamos mejor con Jessie. Con Jessie. Entonces tú buscas quién tal vez. Entonces ya son más. ¿Cuánto vamos a tolerar esto, hermanos? Ya sabe que ya eso no tiene remedio. Vamos a buscar a todos los que van a querer y vámonos y hacemos nuestra propia iglesia y salimos de esta esclavitud. Entonces, es muy fácil de hacerlo. ¿Cierto, Sheila? Es muy fácil de formar un club de disgustados. Дуже легко створити клуб незадоволених. Інкомпрендідос, незрозумілих. Тих, хто не зрозумілих. Lo más fácil. Entonces ya hay una división. Tal vez físicamente estás aquí, pero espiritualmente ya estás haciendo una revolución, protesta, rebeldía y al final de cuentas, cuerpo en espíritu ya está dividido. Por eso nosotros como pastores siempre decimos, si ustedes no confían en liderazgo, domingo pasado creo que hablamos mucho, los que no escucharon prédica, escuchan, si ustedes no tienen confianza que aquí se les dirige sobre el camino de la vida, que se les instruye la palabra de la vida, mejor retirarse y buscar un lugar donde ustedes van a estar confiados que se hace esto. Si recuerdan, hablábamos de esto los que estaban. Eso es de suma importancia. En lugar de estar trayendo y provocando división, calladitos, buscando donde se despiden luego y se van en la luz de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Expliqué el domingo pasado, dediqué cierto tiempo a hablar de eso. Por favor, repásenlo. Entonces, aunque puede tomarse para aplicar a cada uno de nosotros, primero obviamente es dentro de la familia. Дуже важливо навчитися не викликати конфлікти в сім'ї і в церкві. Tenemos dos enfoques muy importantes, la familia y la congregación. En otras palabras, Dios odia, aborrece cuando el conflicto no se resuelve, sino se alimenta dentro de una familia
о дентro de una iglesia. Бог ненавидить, коли конфлікт не вирішується, а харчується, підгодовується, підкидається вогонь, дрова в вогонь в сім'ї або в церкві. Esto es lo que aborrece Dios. Si tú estás echando leña al fuego. ¿Por qué? Porque la unidad y armonía es lugar donde a Dios le encanta habitar. Гармонія і єдність – це те місце, де Богу подобається перебувати. Cuando nosotros nos unimos en alabanza verdadera, donde aunque somos muy diferentes, unos más platicadores, otros calladitos, o a uno no les cuesta nada decir yo lo voy a hacer y no hacer. A otro dice no lo voy a hacer, no dice nada pero lo está haciendo y trabaja y ayuda. Todos somos diferentes. Entonces nos aprendemos unir nuestras fuerzas y cubrir nuestras debilidades para que la bendición y la vida eterna habite entre nosotros, para que Dios derrame la bendición y la vida eterna. La unidad es la parte de la creación de Dios. Єдність – це Боже творіння. Від початку Бог запланував єдність. Dios deseaba que el hombre sea uno con Él. Por eso iba al huerto de Edén para platicar con Adán y Eva todo el tiempo. ¿Recuerdan? Se bajaba. Бог створив людину для єдності в спілкуванні, через то Він сам постійно приходив в сад Єдемський для спілкування з Адамом і з Євою. Es el diseño de Dios, es naturaleza de Dios, es plan de Dios. Entonces, cuando un papá puede decir que tuvo un buen día, Tatiana, ¿cuándo al final del día tú puedes decir que tuviste un buen día? Cuando no hubo pleito con tus hijos, entre ti y entre ellos. O con una palabra, ¿cómo lo podrías decir? Cuando hay paz en casa. Exactamente. Cuando nosotros, коли ми можемо сказати, що день пройшов добре, коли в домі цілий день був мир. Мир – це результат єдності. La paz es el resultado de unidad. Cuando nosotros unimos nuestras diferencias y logramos vivir en paz uno con otro. Él es nuestra paz. Dios es nuestra paz. Entonces, cuando ustedes dicen qué día difícil pasamos en casa, por ejemplo, Rosalia, ¿qué día difícil tú puedes decir al final del día tuvimos en casa? Y la mamá se perdió toda armonía de su día, porque tiene que, ya no puede hacer nada de su compromiso. Entonces, para que no suceda eso, en primer lugar, obviamente, tenemos que poner guardias a nuestra unidad, a nuestra armonía. Y decir, por ejemplo, ¿qué debemos de hacer? A decir a nuestros hijos, te voy a ayudar cuando puedo, pero no me lo hagas sin ponerte de acuerdo conmigo antes, preguntando si puedo o no puedo, porque eso se desbalancea toda la armonía. Ya ni estás en paz dentro, ni estás en la paz afuera y estás atrasado. Ven, muchos interruptores pueden llegar y si nosotros no sabemos defender nuestra unidad,
vamos a perder la paz interna. Entonces puede ser paz interna, paz externa. Entonces, cuando nosotros, aunque estando en la casa entre muchas personas, sentimos soledad. Коли ми відчуваємо себе одинокими, навіть якщо в хаті багато людей. Cuando? A ver. Cuando tú opinas y no eres tomada en cuenta. Окей. Cuando no te toca. Коли з тобою не рахуються з твоєю думкою. ¿Qué más? Cuando tu esfuerzo no está valorado, está muy correcto. Por ejemplo, si tú tal vez no trabajas, pero cocinaste, limpiaste, lavaste los trastes, y luego cada uno llega y tira su ropa en el piso, o va al baño y tira la toalla, y donde sea lo hace, y tú luego tienes que levantar un calcetín en la cocina y otro en el comedor, o en la recámara, o donde sea. ¿Cómo te sientes? A ver. No, solo, ¿qué más? No. ¿Tú sientes valorado que tu trabajo se valora o no? No. Obviamente nosotros debemos de someter nuestro sentir en ese momento a la obediencia de Cristo. Pero qué bonito cuando es valorado tu trabajo. Amén. Cuando todos tus hijos comieron y dejaron sus platos en la mesa, y esposo dejó en la mesa, ¿cómo te sientes? Y tú tienes que levantar todo y lavar todo. Señal número 1, ¿de qué es la señal? A ver. No, que no les enseñaste. Número 1, que no les enseñaste. Número 2, que solitos no lo van a aprender. Tengo una amiga y yo me sorprendo que tiene tanta paciencia. Yo a veces digo, ay Señor, necesito toda esa paciencia que tiene ella. Pero ya tiene 3 hijos adultos. Ninguno va a lavar el traste, aunque no hacen nada. Y ella llega de trabajo, ellos de vacaciones todo el día en la casa. Esperan para que ella lo haga. Y yo le dije, tú diles, ya son adultos, ya deben de saber. Yo le dije, ¿les dijiste de niños? No. Cosas solitos, no aprendes cosas solito. Ay, por eso la palabra nos exige estar instruyendo y enseñando. Дуже часто немає єдності через те, що ми не вчимо наших дітей, наприклад, прибрати посуду за собою, помити посуду, застелити ліжко, і відчуваємо себе самотніми без допомоги, тому що ми не вчили і не наставляли, і це теж приводить до disgarmonии в доме. Eva, todos están viendo por todos lados a sus hijos. Van a decir, voy a acusarte con la pastora. No amenazan a sus hijos con la pastora. Entonces, ¿estamos bien hasta acá? ¿Sí están entendiendo? Que unidad es resultado de esfuerzo común para el bien y armonía común de todos. Amén. Nosotras mujeres tenemos ese mal que creemos que todos nos van a entender solo con un suspiro. Por ejemplo, y ya se levantó nuestro esposo y corrió y lavó los trastes, o levantó las cosas. Хамас va a suceder esto. Ми, як жінки, дуже часто думаємо, що нас повинні розуміти з першого подиху.
Ми тільки вздихнули і важко, чоловік зразу догадався, про що й мова, і все зробив. No va a ser así. La comunicación. Digan conmigo. Comunicación. Ще раз, otra vez. Comunicación. Comuniquen. Sin comunicación. Por eso Dios todo el tiempo nos está dando las instrucciones. Yo hacía mucho el error cuando llegué a México. Y yo con mi mentalidad ucraniana, la hija de mis papás, y cómo me educaron y todavía mi carácter. Entonces en la congregación llego, primeros años, llegando a la casa y me empiezo, y este hermano, ¿cómo no le, y eso ni lo vio y ni le ocurrió, y la cocina en la iglesia, y nadie se le levantó la basura a la entrada, y me empezaba a sacar mis frustraciones en la casa, y el pastor me dice, ¿quieres que levanten la basura? Diles. Digo, ¿cómo si es tan obvio? Me molesta cuando es algo, es tan obvio. Так очевидно, що це треба зробити. Для тебе очевидно, для іншого може не очевидно. No, ¿cómo si está en medio camino? Levántalo. Para ti es obvio. Lo que para ti es obvio, otro ni sus luces. Yo, por ejemplo, hacía experimentos para ver si es verdad con mi esposo. Él ni daba cuenta. Pero, por ejemplo, yo agarraba una tina con ropa y la dejaba de paso. ¿Quién reconoce a su marido? Honestamente. Y no es por maldad. Es diferente forma de ver cosas. Я ставила миску на дверях з одежею, чи чоловік помітив. Він собі спокійно обходив і навіть ні в вуз, що треба, можна її підняти і переставити. Son formas, diferentes formas de pensar. No podemos esperar que todos van a ver lo que vemos nosotros. Ми не можемо очікувати, що всі будуть бачити те, що ми бачимо. І його будуть бачити так, як ми його бачимо. Y que lo van a ver como nosotros lo vemos. Y lo van a entender como nosotros entendemos. Y зрозуміють так, як ми розуміємо. Para todo eso debe de ser, ¿qué? Comunicación. Digan otra vez. Comunicación. Pero es tan obvio, tan очевидно. Comunicación. Cada vez que es tan obvio algo para ti, te vas a decir comunicación. Кожного разу, коли ти будеш, це ж так очевидно, видихни і скажи спілкування, розказати, передати, explicar, instruir. Por eso Dios nos está dando instrucciones. Тому Бог дає нам інструкції на кожен випадок нашого життя. Por eso Dios dice, instruye a tus hijos. Через те Бог каже, наставляй своїх дітей. Cuando se van a levantar y cuando van a acostar, коли будуть лягати і коли будуть вставати. Cuando están en el camino, коли будуть в дорозі. Cuando van a estar viajando, cuando van a estar en todo momento. Instruye. Кожної хвилини наставляти, спілкуватися. Я me pasé a ucraniano. Cada momento estar hablando, comunicándose, expresando para llegar a la armonía. ¿Cómo dos andarán juntos si no se ponen de acuerdo? Як двоє підуть разом, якщо не домовляться, si no ponen de acuerdo. Dios los bendiga mucho.